la vida, no solo defenderla, digo yo, amarla, porque para defenderla hasta perder la vida, necesario es amarla. El que no ame a esta patria, y la patria es, en primer lugar, como dice Ali Primera, el hombre, el ser humano. Salud amigos, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Como ustedes saben, en Caracas, cuna del Libertador, República Bolivariana de Venezuela, está la noticia que ahora arropa a todo el planeta. No en balde, 55 de los más importantes jefes de Estado y de Gobierno de toda nuestra querida nave espacial están congregados aquí, y además todas las delegaciones de las otras naciones con las cuales mantenemos relaciones diplomáticas. Para el análisis de esta situación, más los acontecimientos en pleno desarrollo que iremos compartiendo directamente desde la Academia Militar de Venezuela, la decana del continente, en donde siguen recibiendo homenajes los restos mortales del comandante presidente constitucional Hugo Chávez Frías, ahora sustituido legalmente por Nicolás Maduro, el hombre que él designara para esta difícil situación. Y por supuesto esto es noticia a nivel internacional y queremos analizarla en conjunto con un viejo camarada, no tan viejo amigo, en el sentido de su experiencia en la política internacional y en la diplomacia. Ha estado en todas las principales embajadas del mundo, ha sido ministro de Relaciones Exteriores, y ahora es nuestro embajador permanente ante la Organización de Estados Americanos, mientras esta cosa sirva para algo. Bienvenido, querido hermano Roy Chatterton Matos. Gracias, Walter. Buenas noches. Buenas noches. La situación no deja de ser... malas noches. Mala noche, ¿no? ¿Cómo la interpretas así? ¿Cuál es tu lectura? Por rutina uno tiende a responder que todo anda bien, o le pregunta a la gente cómo está, pero en este momento uno tiene que decir que está muy mal, que las noches y los días son muy malos. Tenemos una pérdida muy grande. Sí. Nadie pretende que estar con los despojos mortales del comandante Hugo Chávez Frías, presidente constitucional, siendo velado en este momento en la Academia Militar, la casa de sus sueños azules, es una situación para sentirnos alegres. Pero sin embargo yo siento una alegría como ciudadano por la demostración de la vitalidad de la Quinta República, la transición en el marco estrictamente democrático, como estaba previsto, el hecho de que sea quien él designó para estar a cargo de la conducción, y la inminente avalancha de votos que al margen de la Constitución va a ratificar esto, nos parece que indica un buen viento de popa, ¿no? Sí, pensando en eso de la alegría, me estoy dando cuenta de que nuestro pueblo, a fuerza de educación y de debate político ininterrumpido durante 14 años, se nos volvió sabio, y ocurre que lo que estamos haciendo en medio de este dolor y de este duelo es celebrando la vida de Chávez, que es celebrando la vida de esta Venezuela que nos deja, que construyó a partir de su liderazgo y su pensamiento. Por eso podemos considerarlo hoy el libertador del pueblo. A mí me impresiona, porque lo viví personalmente, una cosa es oírlo a través de los medios de comunicación y otra estar allí. Las colas noche y día, día tras día, kilómetros de cola, gente que ha esperado 8, 10, 12 horas bajo un sol como es el generosísimo sol de Venezuela, un sol de castigo, dirían los europeos en sus novelas de navegantes por el Caribe, y esperan para estar solamente unos 10 segundos detenerse ante la imagen del comandante con su uniforme verde oliva y su boina roja de paracaidista, sin siquiera, con el mayor respeto, tocar el féretro. Se hacen la señal de la cruz, pueblo absolutamente cristiano, Sí. Hacen el saludo militar, lo que surge en ese momento, y siguen. Con gran vigor, por cierto.
ciertamente. 40, tienen calculado 40 personas por minuto si se mantiene ese ritmo. Y llevamos 3 días largos, ya a la hora de grabar este programa, y aquello no cesa. No se sabe cuándo va a terminar este río humano a rendirle tributo. Sabes que es primera vez que se llenan los próceres, pero los próceres no solamente el área de los desfiles, donde antes se llenaban las tribunas y las gradas, pero no el pavimento. Pero ocurre que desde la bandera, o quizás más atrás hacia los ilustres, hasta el Indio, en el extremo, bueno, creo que oeste de la vía, está completamente lleno. Pero no solamente eso, las adyacencias, las otras adyacencias de la Academia Militar, de la Universidad Militar, están completamente llenas de gente haciendo cola. Es algo impresionante. Para decirlo en lenguaje común, es una marea humana. Hoy Isaías Rodríguez me hablaba de un río crecido. Es un río crecido, pero un río grande, es un Orinoco desbordado, lo que estamos viendo en Caracas. Que de suyo es un mensaje para aquellos, para los incrédulos. Entonces aquí hay que repetir aquello del que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga, porque el ruido del pueblo es música para los oídos de los demócratas y de los revolucionarios. Y para quienes nos ven desde el exterior y tal vez no sepan de qué hablamos cuando hablamos de los próceres y los ilustres, eso es un complejo arquitectónico y urbanístico de muchos kilómetros, es casi una ciudad dentro de la ciudad, de una enorme belleza. Y tengo el testimonio que suelo citar, cuando el general Charles de Gaulle lo pasearon por allí, como viejo general que era, mostrándole las instalaciones militares, incluyendo el círculo militar, las áreas deportivas, las academias, la gran avenida de los desfiles, los grandes monolitos. Se asombró y dijo, Francia, con todas sus responsabilidades militares, no tiene instalaciones como esta, ni de esta calidad, ni de este tamaño. El viejo general siempre tenía el juicio certero, y esta vez resultó pequeño todo esto, lo que tenemos. Sabes que en la parte, perdón, en la parte del mundo que yo conozco no he visto nada parecido. Es un diseño, una concepción más que un diseño espectacular, hecho con una visión de futuro. Se le debe a un arquitecto venezolano llamado Luis Malaucena, que por haber concebido eso durante Pérez Jiménez, pues cayó en desgracia. Y como sabemos, durante la democracia representativa nos dio por castigar a las obras de la dictadura. Y entonces los próceres estaba completamente deteriorado, abandonado, maltratado, y ha sido la revolución la que lo ha rescatado para el disfrute espiritual, visual y físico de los venezolanos que acuden allí a observar los impresionantes desfiles militares que hacemos, o a hacer deporte, a pasear, a enamorarse inclusive, porque el lugar es maravilloso para eso. El lugar siendo de inspiración castrense y concita los amores de todas las parejas adolescentes, jóvenes y no tan jóvenes. Exactamente. Y además, hablando de la ingratitud con las cosas buenas anteriores a la Cuarta República, ¿no? Recuerdo el IBIC, es otro, el llamado brujo de Pipe, ¿no? Fernández Morán, al que los Estados Unidos le garantizaron el Premio Nobel de Ciencias si se hacía ciudadano, y dijo no, y siguió viviendo en Suecia, y ya que yo tuve el honor y el privilegio enorme de entrevistarlo, la única entrevista, donde dijeron 10, 15 minutos, un Mateo, dale un Mateo ahí, tú sabes. Lo entrevisté más de 1 hora y nadie se atrevía a cortar la entrevista en el viejo Canal 5, allá en el Cerro Marín. Gracias a... En ese momento, con la dictadura, había solo 2 países en América Latina punteros en la ciencia atómica, Argentina y nosotros. Sí. Y se hablaba del eje Caracas-Buenos Aires. Siempre nos quieren meter el sello los poderes hegemónicos, ¿no? Como había independencia, nada menos que en la tecnología nuclear, el eje Caracas-Buenos Aires. Bolívar y San Martín, Pérez Jiménez a su manera, con Perón. Perón recibió asilo político acá, cuando logró escapar de los militares argentinos, y aquí se le hizo un atentado.
Así es. allí en la esquina de Paradero, creo que se llama, o esquina de Venus a Paradero. Y se me está cayendo la cédula, pero eso es inevitable. Somos coetáneos, Sí, señor. así que solidarios. Y Kirchner, Chávez, Kirchner. Así es. Es una constante en nuestras relaciones internacionales. Son como dos países predestinados a encontrarse para hacer historia. Como el abrazo de San Martín y el libertador Simón Bolívar, ¿no? En Guayaquil. Bueno, tú sabes que en mi oficina hay un... Perdona que te interrumpa, no había CNN en la época, pero las intrigas fueron iguales. No, viajaban a menor velocidad, Sí. pero no eran menos ponzoñosas. No. Sí. Es decir, los malos también se repiten a sí mismos. Tú sabes que en mi oficina hay un Simón Bolívar rarísimo, pintado por la hija de San Martín, basado en una imagen de Simón Bolívar que San Martín tuvo en su dormitorio hasta el momento de su muerte en el exilio en Boulogne-sur-Mer, otra muerte del exilio. Una serigrafía numerada que me otorgó el gobierno argentino después de mi cobertura de la Guerra de las Malvinas. Y hablo en primera persona porque soy uno de los pocos que puede decir, estuve en las Malvinas. No me dejaron ir a Aguirre Lanari acá, que era embajador, y dijo, vamos, lo mejor que puedes hacer es para ayudarnos a seguir informando como estás informando, pero Sí. no vas a poder ir allá porque está bajo control de los militares. Bueno, al final fui bajo control de los británicos. Y le dije, pero ustedes están equivocadísimos, yo estaba del lado argentino. No importa, confiamos en su equilibrio informativo y queremos que vaya. Y todavía estamos técnicamente en guerra, ¿no? Llegamos escoltados por aviones de caza y todo eso. Sí. Tu experiencia, ¿cómo la viviste esos años? Ahora que hablamos de la integración latinoamericana con motivo de esta infausta noticia, estamos hablando y están los funerales del presidente Chávez. Yo he podido ver el desarrollo de todos estos procesos de integración, porque además hay una circunstancia. Antes hablábamos mucho de eso, era normal entre nosotros por nuestra propia cultura integracionista, pero hacíamos poco. Por ejemplo, las reservas nacionalistas reaccionarias pues estaban a la orden del día cada vez que se intentaba tomar decisiones dentro de los procesos de integración que ya habían sido establecidos. El caso del Pacto Andino es un ejemplo de cómo se ha vivido eso. Y hoy yo estaba haciendo una reflexión viendo esta marejada de jefes de Estado y de gobierno. Y la primera guardia lo hicieron jefe de Estado y de gobierno del CELAC. Y me puse a pensar, Dios mío, segunda vez en menos de 3 años, Chávez en vida reunió a todo el CELAC, a todos los países miembros del CELAC, y en su trascendencia, después de la vida o en la otra vida, nuevamente Chávez reúne al CELAC. Es un mensaje muy fuerte que además nos da la orden de continuar adelante para perfeccionar y hacer irreversible este proceso de integración en su parte positiva, que es la integración entre las democracias del continente, y en la parte negativa, entre comillas, pero muy buena, que es la cultura o la gestión antiimperialista de ese conjunto de países que conforman este nuevo esquema continental. Y absolutamente a contrapelo con esos intereses neoimperialistas, ¿no? Así es. Yo llegué a contar 55 delegaciones de alto nivel, jefe de Estado o de gobierno, ¿no? ¿Qué impresión te da eso? Todas las noticias satélite estaban, ya superamos la cobertura del cónclave del Vaticano y primero está Caracas, Venezuela. Mira, te va a parecer, y especialmente a los usuarios les va a parecer que yo estoy loco, pero me da risa, porque una de las acusaciones permanentes hechas por la ultraderecha venezolana, que además de perversos son ciegos, y además de ciegos y perversos son bobos, es que Venezuela es un país aislado por culpa de Chávez. O culpe Chávez, como se acostumbra a decir, porque se le atribuyen todos los males de esta tierra. Y la poco petit Cuando criollo, son ellos, si me pongo dramático, especialmente esa ultraderecha, los representantes del mal antidemocrático, antijusticia social.
¿Qué lectura le das a esto? Porque los bombardeos mediáticos se estrellaron. Aquí están los amigos infaltables de CNN. Ya recomenzaron. Ya comenzaron. Esta tarde estuvieron entrevistando, hablando de bobos, a un par de bobos de esos que el presidente, con una palabra que a mí me gusta y me divierte mucho, que es sesudos. Un par de sesudos que opinan sobre no importa cuál tema. Eso se levantan y dicen, échenme un tema, presumo, para comenzar el día. Y bueno, hubo uno de ellos, un analista, asistente del senador Lugar, expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Todo un caramelito, Lugar. Que además, sí, además comenzó, hay dos cosas, la de hoy, la gracia de hoy es decir o anticipar lo que Diosdado y Nicolás estuvieron hablando para poder llegar a un acuerdo que permitiese a Nicolás asumir la presidencia de la República. Además son futurólogos. Futurólogo. Y el otro caso es que ese señor fue de los... hubo dos personas que sabotearon al señor Palmer, candidato a embajador, y le pusieron por escrito, cosa que no se acostumbra, para hacerlo público, cosa que menos se acostumbra, unas opiniones sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonces fue este señor, que es un norteamericano, estadounidense, acompañado por un venezolano, no lo voy a nombrar, pero digamos que fue un director importante de PDVSA, a cargo que le consiguió su papá, que era ministro. Y ese señor es uno de los jefes de la conspiración, de los instrumentos o de los vasallos de la conspiración en la capital de los Estados Unidos. Y ese era el opinador. El otro, un opinador de origen ecuatoriano, que también, échenme un tema, y entonces ya haciendo análisis sobre la Constitución, unos juristas, entre comillas, además convirtiéndose ellos en instancia superior a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Y ese es el mensaje que nos pasa CNN. Bueno, trajeron a la misma... Trajeron al malandro. Trajeron el tiracoñazo, como le dijiste tú, el tiracoñazo, que le pega a las mujeres. Es un tal Fernando del Rincón, sí. Y trajeron a la encantadora belleza crepuscular. Sí. Y parece que no han salido de una suite. Se han moderado. No, ellos no patean la calle. Pero pusieron por temor a ser pateados. Claro. Yo les dije, aquí no tratamos mal a los periodistas, Sí, salgan, capten a la gente. No le tienen miedo a la gente. Pero pusieron a un buen profesional de la hermana República de Colombia, que trabaja para ellos, a hacer la tarea de campo, salir a patear la calle, ¿no? Entonces hablaba de nuestras peculiaridades económicas, ¿no? Sí. Porque esta guerra informativa es parte de la guerra moderna, ¿no? Sí. Y no es casualidad todo esto. Entonces mostraba una botella de agua, pero con lo que cuesta esto se llena un tanque de gasolina. ¿Y cuál es el problema? En el país que tiene las mayores reservas, que tengamos gasolina barata. Esa es que no quieren que tengamos nada barato. Ah, Eso va contra el neoliberalismo. yo digo, ¿por qué no estudia las peculiaridades económicas de cómo florecen los dólares en manos de las damitas jóvenes y de algunos efebos Sí. cerca de las 7 bases norteamericanas? Sí. ¿Y por qué les dan esos dólares a cambio de qué favores, ¿no? Eso pasa por allí. Y eso Japón pasa sabe mucho de por eso. allá, Japón sabe de eso. En Okinawa, por ejemplo, en Guam. Acaban de violar dos estadounidenses a otra dama japonesa. Serán liberados. Serán liberados porque además han firmado, por lo menos la hermana República han firmado el compromiso de que no pueden llevar a juicio a ningún soldado estadounidense, haga lo que haga en territorio colombiano. Sí. Es extraño de entender esto. Y en cuanto a la guerra mediática, de Fox ya no vale la pena ni hablar, ¿no? Pero, ¿cómo es esta campañita que nos sigue dedicando los cleptómanos de Atlanta, ¿no? Bueno, aparte de fusilarse a Dossier, seguirán la guerra mediática y ahora será contra Maduro. Ahora, claro, ahora tienen que cambiar por lo menos el personaje, aunque el libreto tal vez tenga... Están buscándole flancos débiles. Buscando de flanco, sí. O objetables al gusto de ellos. Claro. Hoy tuve en mis manos el billete que el comandante que hoy recordamos y lloramos le apostó a Bush, diciendo, le ha puesto $1. A ver quién sigue aquí, ¿te acuerdas de eso? Lo tuve en mis manos, lo tiene un oficial superior, como recuerdo, que fue eso el que se lo pasó, y además le puso su firma. Le digo, si tú fueras un estadounidense,
estarías poniendo esto en alguna de las casas de subastas y tendrías una fortuna. Pero como tú eres un soldado bolivariano, no te vas a desprender de esto nunca, es jamás. Te va conmigo aquí. Una fortuna tiene en sus manos. Ay, Dios. El enterrador del Alca. ¿Qué impresión te da? Está impresionante, impresionante. Marea humana, llevamos días, pero no es que se van de noche, es día y noche. 8, 10, 12 horas, a veces bajo un sol de castigo, para estar 10 segundos máximo, 15, en el mejor de los casos 20 segundos, delante del féretro, saludarlo, todos se hacen la señal de la cruz, el saludo militar, sean civiles o militares. El pueblo agradecido a su libertador. Ahora, en cuanto a la multitud, déjame jugar un poquito con el lenguaje. Los chavistas, los que pretendemos ser conocedores de la realidad de nuestro país, esperamos un gentío, pero nunca esperamos muchos gentíos. Y perdona que usted Sí, no. que me exprese de esta manera, muchos gentíos. Es lo que ha identificado en estos días a Venezuela ante el mundo y ha hecho callar o poner sordina a todos los que nos agreden, a todos los que nos maldicen y nos vilipendian, nos difaman, están a la defensiva. Pero eso no quiere decir, ese es un respirito y de todas maneras ya la señal la dio CNN con esta participación de sesudos. Sí, los sesudos es una característica de CNN, aparte de robarse los eslogans. Pero aparte de los nuestros, de la ultraderecha, tenemos nuestros sesudos también. Claro. Eso, repito, esos sesudos que juraban que Venezuela estaba completamente aislada por, vamos a decirlo en venezolano, culpe Chávez. Culpe Chávez. Culpe Chávez. El coloquialismo que se ha vuelto un símbolo y que con orgullo lo decimos porque viene de lo profundo del pueblo. Sí. ¿No? No es culpa de Chávez, es culpe Chávez. Bueno, además de haberse robado acontecimientos en pleno desarrollo, le dio vergüenza de la última vez que hablamos para acá, ahora solamente se roban en desarrollo, el concepto básico. Sí. Pero ahí están demostrando el antiperiodismo. Llegó la hora de un corte, volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. Un líder sin precedentes en la historia de Venezuela y del mundo. Despertó el más sublime amor en un pueblo que lo eligió presidente durante 14 años. Y en esta primera etapa hemos sacado a Venezuela de la postración. Venimos de ahí, de esa masa histórica del negro, del indio y algo de blanco. Mi madre, si tú la ves, ella es blanca. Nacido el 28 de julio de 1954 en Sabaneta de Barinas, inició su carrera en el ejército en 1971. Junto a otros militares, fundó el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. El MBR 200 fue la génesis de la revolución en Venezuela. En 1989, una explosión social irrumpió la historia del país. Fue el Caracazo. Miles salieron a las calles a protestar por la implementación de medidas económicas del Fondo Monetario Internacional, que sumergieron al país rico en petróleo en la más profunda pobreza. Y miles fueron asesinados por la Fuerza Armada venezolana. Apenas 3 años después, el 4 de febrero de 1992, Hugo Chávez encabezó una rebelión militar. Más allá del gobierno de turno, fue contra el sistema. Por primera vez, retumbó su voz. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Desde que apareció aquel 4 de febrero en las pantallas, ya nosotros los pobres sabíamos que teníamos
un líder, un defensor, un abogado. Luego de 2 años preso, el por ahora se convirtió en 1998 en voto y voces. Inició entonces una historia de cambio y democracia en Venezuela, signada por 18 elecciones en más de una década. Sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Chávez no dio tregua a la juramentación. La primera elección fue la consulta para la reforma de la Constitución. En menos de 4 años de haber iniciado el gobierno, Hugo Chávez enfrentó un golpe de Estado que lo sacó por 48 horas del poder. El pueblo en las calles retornó a su presidente. Y no pudieron someter a Chávez. Al no poderlo someter, se le pusieron en la acera del frente y le juraron liquidarlo. Siguió un paro petrolero y empresarial. Hay que recordar aquí el paro petrolero y la huelga petrolera. Aquí hay que recordar el golpe financiero. Aquí la oligarquía llegó un momento que se puso toda de acuerdo y dijo, bueno, vamos a tumbar a Chávez sin disparar un tiro, vamos a sacar los dólares del país. Los pobres volvieron a sufrir la conspiración de los sectores económicos. En el palito, Fue entonces cuando nacieron las misiones, políticas sociales que poco a poco incluyeron a los históricamente excluidos. Comenzó a escribirse desde Venezuela la utopía que un mundo mejor es posible. El pueblo acompañó a Chávez en todas sus etapas y más en su enfermedad. Se desbordó la pasión y se creó una conexión espiritual casi mágica con su pueblo. Se vio su rostro humano. Me iría para el Arauca, de nuevo a recorrer esa sabana que yo llevo en el alma. Dando entrada a nuevos países desarrollados. Chávez ubica a países Venezuela en la subdesarrollados geopolítica del tercer mundial. mundo. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Ya no solamente era Cuba levantando la voz contra las grandes potencias. Si el clima fuera un banco, ya lo habrían salvado. Y creo que es verdad. Si el clima fuera un banco capitalista, de los más grandes, ya lo habrían salvado los gobiernos ricos. La integración latinoamericana tiene sello de Hugo Chávez. Fue pieza estratégica en el nacimiento del ALBA, la UNASUR, Petrocaribe, la CELAC, mecanismos donde los pueblos de América lograron encontrarse. Supo interpretar no solamente la realidad venezolana, sino el escenario internacional, donde los pobres del mundo reconocieron en Chávez su propia voz. Presidente de la República de Venezuela, al compañero Hugo Chávez Frías, por ese desprendimiento, por ese cariño al pueblo boliviano, y gracias a ese gobierno de Venezuela se está haciendo el mercado de Pompeya. Luego de más de un año de lucha contra el cáncer, el presidente Hugo Chávez dejó de existir físicamente, pero su legado quedó sembrado en millones de corazones. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución! ¡Viva el socialismo! ¡Viva Venezuela libre!
volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y hoy tenemos el placer de dialogar como viejos amigos que somos, o más amigos que viejos probablemente, con nuestro ex canciller. Viejos pero no antiguos. Bien, no confundir. Menos anticuados. Sí, sí. Y hombre que ha ocupado todas las principales embajadas que tenemos en nuestra querida, contaminada y única nave espacial, ex canciller, y ahora nuestro representante permanente como embajador ante la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo ves la OEA en este momento? Yo diría que moderadamente irrelevante. Pero parece cada vez más irrelevante. Sí. Lo de moderado parece... Sí, bueno, déjame ser amable porque al fin y al cabo formamos parte de esa familia, pero en todo caso es una pérdida permanente de influencia y precisamente porque es objeto de una excesiva influencia de una sola parte. Entonces no hay que esperar mucho de la OEA, pero eso sí, tiene la ventaja, es una caja de resonancia. Y al contrario de lo que ocurrió en el pasado, cuando convalidaba, conestaba invasiones y atropellos y violaciones de los derechos humanos, hoy la OEA, por su condición de caja de resonancia, aunque sigue siendo cómplice de muchas irregularidades, nos permite a los países caracterizados por la justicia social y la democracia y la paz, etcétera, etcétera, hacer ruido y hablar. Eso no ocurría antes. Antes era como una congregación de conejillos domaditos, porque los conejillos saltan mucho, pero eran conejillos inmóviles, casi como para tiro al blanco. Bueno, y volviendo a nuestra querida República Bolivariana de Venezuela, la Quinta República, el énfasis que se ha puesto en la clase trabajadora, en todo este proceso que ha generado, y que viene precisamente, esto es lo que le cuesta entender a los hermanos de otras latitudes, ¿no? Que en Venezuela no hay una dicotomía pueblo-fuerzas armadas, que no son las fuerzas armadas ya para reprimir a un pueblo o a la clase trabajadora, por ejemplo, sino que son los oficiales, y que además todos tienen nivel universitario, son el pueblo en uniforme. No lo entienden, a veces hay que explicarlo y explicarlo y explicarlo, y que no es una casta, que el pueblo está orgullosísimo de sus fuerzas armadas. Y sus fuerzas armadas están orgullosísimas de su pueblo. Hoy hoy no, en estos días he visto un fenómeno en este peregrinaje para rendirle tributo al presidente, la mezcla de civiles con militares, los militares haciendo cola, cadetes, oficiales de diversas graduaciones y de diversas ramas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bueno, esperando su momento para presentarle a ellos sus respetos a nuestro jefe de Estado, a nuestro libertador de pueblo, del pueblo. Hoy me dieron el cálculo, si todo funciona y fluye, en las dos filas, que ahora están obligados a tener dos filas para ver cómo hacen frente a esta excepcional demanda del pueblo que quiere saludar a su líder, pasarían 40 por minuto. Pero llevamos días y días con sus noches, porque esto no se detiene, y la marea humana no para. Eso indica hasta dónde ha llegado a la clase trabajadora el mensaje de un militar, que normalmente los militares eran para reprimir a los trabajadores. Esa dicotomía no existe acá. ¿Cómo puede explicarle a nuestra audiencia en el exterior este fenómeno? Educación, formación, historia, conciencia social, espíritu pacífico o espíritu de paz, que suena todavía mejor, entre nuestro pueblo y nuestra Fuerza Armada. Es un cambio total, y digo educación porque a lo largo de los 14 años se han producido muchos fenómenos en este país. Esa integración pueblo-Fuerza Armada antes no era concebible. La Fuerza Armada era un segmento aparte de la sociedad, como una casta con una serie de privilegios, encargada de reprimir al pueblo cuando se alzase contra los privilegios de esa Fuerza Armada
o de los gobernantes de turno. Ahora es totalmente diferente. Para los cuales la Fuerza Armada eran los centuriones. Exactamente, bueno, y fueron responsables de la masacre, la más grande violación de los derechos humanos en la historia de nuestro país, que fue el Caracazo, ante la insensibilidad, indiferencia o la banalización de la comunidad internacional de países neoliberales y amistosos y falsas democracias que antes y en ese momento se preocuparon más por la salud política del gobierno de Venezuela de aquel momento y no por la salud física o la integridad física de los ciudadanos que protestaban en la primera protesta mundial contra las medidas del Fondo Monetario Internacional. En eso también fuimos pioneros. Fuimos pioneros. El Caracazo marcó el camino. Tenemos una condición de pioneros y traumatizó, por supuesto, a la joven oficialidad que no entendían por qué ellos los envían a matar a su pueblo. Eso cambió. Y hoy tenemos unas Fuerzas Armadas tan informadas como el pueblo, pero informadas y bien educadas, pero que ya no van a hacer cursos para matar izquierdistas, para torturarlos, para extraerles la verdad o la información. Y mucho menos en la Escuela de las Américas, ¿no? O sus sucedáneos. Es un centro es una escuela de tortura. Fort Benning, en Georgia. Dime ahora, desde tu privilegiado punto de vista, ¿cómo le ha cambiado la vida a la clase trabajadora el proceso que estamos viviendo? La democracia representativa nuestra, que nunca fue como lo soñaba Lincoln, un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, pues educó a una clase dirigente laboral en el reivindicacionismo. Entonces consiguieron unos aumenticos por allá, unos beneficios para acá, que terminaron además convirtiéndose en recursos para el enriquecimiento ilícito, para la corrupción, en otras palabras. Nosotros terminamos teniendo una clase obrera cuyos dirigentes terminaban recibiendo altísimas bonificaciones por llegar a acuerdos. Y por supuesto, como les convenía llegar a ciertos acuerdos, ciertas contrataciones, en los contratos colectivos, pues cedían ante el patrono, fuese el Estado, fuese la empresa privada, y recibían su premio. Eso se acabó. Y ese país, Venezuela, que fue llevado casi a su desaparición, es decir, en medio de una inmensa descomposición política, social y económica, por los doctores, por los sesudos, por los académicos, hoy es un país que ya tiene en la jefatura de Estado a un trabajador. Y eso debe ser motivo de orgullo para cualquier revolucionario. Ya tenemos experiencias que nos señalan que el camino es el correcto. El mejor presidente en la historia de Brasil fue un obrero metalúrgico. Y el presidente Chávez, con su visión teleológica, con su conocimiento de la realidad y de los hombres, pues tomó la decisión de proponernos a los venezolanos que escojamos a un trabajador, a un dirigente sindical como jefe de Estado. Y para allá vamos. Y ya lo ya tenemos. No provisionalmente. No, acaba de ser juramentado Nicolás Maduro. Y lo vamos a elegir. Nicolás Maduro Moros, y viene ahora una elección para lo vamos a elegir con una marejada, con muchos gentíos detrás de él, como representante y como heredero de la obra que nos dejó el libertador del pueblo. Me acuerdo cuando lo llamaban despectivamente, ese es un chofer de autobús, como si ser un trabajador fuera una nota menor. Hubo un miserable que se autodenomina cristiano, pero yo creo que es un apóstata, que en CNN, para la fruición con que lo escuchaban los entrevistadores, dijo primero, no tiene título académico. Después dijo, no tiene título de secundaria. Y finalmente se le salió completico y dijo, es un chofer de autobús. Ese cristiano no es nada cristiano, ese es un apóstata. Pero son de una condición miserable estos personajes de la ultraderecha. En estos días vi detrás del señor Capriles, y no voy a hablar de Capriles en este momento, pero apostado
como luciendo, simulando que estaba compungido, un miserable de la ultraderecha que se atrevió a reprocharle al presidente Chávez los días que tenía sin ir al trabajo. Entonces... Le reprochó los días que no iba a trabajar porque tenía cáncer. Exactamente. Pero entonces, ahí vamos a la otra parte de la historia. Así como nosotros no estamos aislados de la comunidad internacional, sino que somos parte bien imbricada en ella y además líderes en la comunidad internacional, los que sí están aislados completamente, no en la internacional, porque tienen sus amiguitos en Washington y otras capitales europeas, pero totalmente aislados de su propio pueblo, son estos personajes de la ultraderecha. Por eso se están produciendo estas decisiones donde algunos racionales de la oposición venezolana con espíritu democrático se están apartando y poniendo límites a estos salvajes que han tomado el control de la dirección política de la oposición venezolana. No es por, digamos, no es por accidente que se llaman MUD, porque tal como suena en inglés podría pensarse que es humor, pero MUD, M-U-D, escrito tal cual, significa barro, y de ese barro no desearía que hicieran el futuro de Venezuela, todo lo contrario. Lo nuestro es mármol, piedra fuerte, para construir una patria diferente, para seguir construyéndola como herederos que somos del sueño. Del mármol con que se fijan las cosas para el futuro en la historia. Para siempre. Sí. En los grandes monumentos. El barro se quiebra. Hoy es un día de profundas emociones y no deja de asombrarme. Yo no he recorrido tanto mundo como tú, pero ahí andamos. Y tengo mis dudas. Yo no he visto, chapó, yo no he visto multitudes como esta manifestándose día, noche, sin parar, para darle el último adiós en menos de 20 segundos a un líder. Pero multitudes que no son ordenadas por un poder superior, multitudes que espontáneamente se han ordenado a sí mismas con una disciplina que hablan de un pueblo educado, de un pueblo respetuoso, ¿no? Y lo que tú decías, los militares haciendo cola al lado de los civiles para ir a la academia militar a estar 20 segundos delante del féretro. En otros tiempos habrían ido primero los militares y se habrían coleado, que es la manera que tenemos en Venezuela para referirnos a la acción de saltarse los espacios sin derecho a ello. ¿Qué reacción has notado en los poderes mediáticos y en los poderes fácticos a nivel internacional de esto que está pasando? Yo no sé si ellos reflexionan, pero diría que si lo hacen están en una etapa de reflexión, porque el poder visual de ese gentío, y vuelvo a decirlo incorrectamente en español, de esos muchos gentíos, es abrumador, es avasallador, y eso significa que no están en capacidad de encontrar imágenes o información para neutralizar el mensaje que está enviando nuestro pueblo con su aglomeración, con su peregrinaje, con su disciplina y con su espíritu de participación. Esa es la democracia participativa y eso no lo entiende, y si lo entienden quieren rechazar esa comprensión. Y hablando de participación, hoy estábamos en la ceremonia solemne y se veía desde un príncipe de Asturias impertérrito hasta un Ahmadinejad, y tú veías un aplausómetro. Fue una cosa insólita. Nombraban al jefe de gobierno tal y era una ovación. Nombraban al representante de tal y era una cortés actitud de hacer sonar las palmas. Como una fritanga. Pero fue un aplausómetro. Eso debe haber causado escozores y orgullos, ¿no? Y rompió corazones cuando se abrazó al ataúd. Ahmadinejad se abrazó al ataúd. Es un mensaje de una belleza.
el poder de la imagen. ¿Quién contrarresta esto? En la dictadura mediática internacional. Solo con montajes, solo con mentiras. Yo me di cuenta de la calidad humana de ese hombre que habla tan suave, que habla con tanto respeto, cuando tuve el honor de ir a Teherán a entrevistarlo en forma exclusiva. Y realmente cuando llegó aquí, la gente que lo conocerá, me imagino, a través de nuestros servicios internacionales, a través de dossier, pero nosotros no editorializamos necesariamente en apología a la persona, sino a las causas, ¿no? Aquello fue un aplausómetro, algo que tiempo atrás podría ser algo tan distante e indiferente para nosotros. Rompió la aguja. Rompió el decibelímetro. Exactamente. Y el aplausómetro saltó. Y lo mismo pasó con todos los líderes progresistas, ¿no? Y viste ahora, la presencia latinoamericana también tenía sus matices, ¿no? Y un discreto aplauso para el representante del Reino de España. Somos gente bien educada. Claro, gente... A pesar de ser uno de los países donde los medios más vilipendian a nuestro Es vergonzoso el periodismo que se está haciendo en España. Espero que sigamos adelante con la demanda, porque a esos miserables hay que llevarlos a la justicia y hacerles pagar más caro de lo que ya pagaron por la foto difamatoria. Es absolutamente una cochinada, no tengo otra expresión. ¿Qué reflexión quieres dejar a nuestra audiencia a nivel internacional? Fíjate, fue abrumadora la presencia de jóvenes argentinos, por ejemplo, que ven dossier y que además lo comentan al día siguiente en la universidad, ¿no? Y nos decían que ellos se informan de alguna manera a través del tipo de periodismo que hacemos acá. Pero esos jóvenes venían a rendirle homenaje a Chávez, que representó para ellos una opción que no encontraban, una fuente de inspiración. Uno diría antes, bueno, para los marxistas-leninistas o los de algún matiz de este tipo ideológico, Cuba, la hermana república, siempre ha sido un faro. Pero para nosotros los cristianos, por ejemplo, que siempre hemos tenido que llevar palos de derecha y de izquierda, por definirnos así, en eso estamos... Aparte de los deseos de ser crucificados, sí, que nos tienen, ¿qué reflexión? Que nos reservan. Que nos reservan, sí. Tú que tienes casi... Yo tengo casi los mismos años de militancia en la izquierda cristiana como tú, aunque yo soy un anarco-cristiano, como me decían, nunca me afilié a ningún partido. Y sigo tú eres así. Un Mercosur cristiano. Sí. ¿Qué reflexión te da el que de un país donde todo el mundo acostumbra a decir que esto es un peligroso proceso que va al marxismo-leninismo, que es un proceso ateo, y nada está más imbuido del cristianismo profundo como la ceremonia en plena academia militar, donde todos hablan de Cristo y del líder que estamos homenajeando? Eso es lo que más temen. El presidente Maduro, en su discurso de juramentación, hizo una referencia muy interesante a cómo a un grupo de jovencitos de extrema izquierda, el presidente, entonces no presidente Chávez, los bajó a la realidad y les dijo algo así como, bueno, sí, está bien, estudian a Marx, Engels, Lenin, etcétera, etcétera, pero tienen que afincarse en las raíces de la realidad venezolana, y la realidad es que aquí hay que hacer una revolución que sea bolivariana y que sea cristiana. Y eso es lo que se corresponde con nuestra cultura, mucho más allá de lo que nuestro interés intelectual y nuestra aceptación política de filosofías o de tendencias o corrientes pueda permitir. Pero en ese sentido, yo esta mañana dije un concepto que para alguna gente va a sonar incluso jocoso, cuando no exótico. Yo hablé de trotskismo cristiano. Eso nadie lo conoce, es una invención que he hecho, admirando como admiro al personaje, pero creyendo mucho en ese concepto de la revolución permanente. Entonces, como hay un contenido cristiano en esta revolución que estamos haciendo en Venezuela, un contenido cristiano determinante, pero vamos a agregarle también lo de la permanencia, o sea, que estemos permanentemente en revolución, porque lo voy a decir en lenguaje coloquial venezolano, las revoluciones pueden tender a achantarse. Entonces, si no somos vigilantes, si el poder popular no ejerce control social
si no desarrollamos un espíritu autocrítico, inclusive feroz, corremos el peligro de sucumbir a los halagos del poder o a las debilidades de la voluntad. No, y además aquí las bases ya se acostumbraron a gritar y a ser oídas por los comandos, ¿no? Eso es maravilloso. Bajan línea, no nos gusta la línea, Sí. no la aceptamos. En los castigos, por ejemplo, que nos enteramos esta noche, impuestos a los que pretendiendo saltarse la cola que estaban haciendo, son gratísimos. Creo que los tiraban al suelo, los levantaban. Usted quería colearse, o sea, robarse los espacios que no le corresponden, entonces lo tiraban por... Lo levantaban, lo llevaban en andas y lo tiraban en un charco. Sí, exactamente. Por eso yo vi alguna que otra gente con los pantalones, porque eso es una característica masculina. Vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer si no da tiempo. Llenos de barro. En cuanto al Día Internacional de la Mujer, yo quiero decir algo, porque es de la mujer trabajadora. Nos quedan 4 minutos. Bueno, hay algo importantísimo. Las damas estaban incluidas en todo lo que hablamos, pero hoy es el Día Internacional de la Mujer, aunque si nos ven diferido quede desfasado. Hoy le hice una pregunta a unas dirigentes de la Revolución Bolivariana y le dije, dígame usted el nombre de alguna mujer relevante, conocida dentro de este proceso, que se haya quebrado, que haya saltado para el otro lado. Y esa pregunta la he hecho 1000 veces, no existe. Las mujeres han estado con esta revolución que es feminista y femenina. Como nunca. Es decir, nunca. Lo que tiene el marco legal, además de la voluntad política con que se hizo, la mujer venezolana no la tiene en ningún país de América. En cambio, mucho machote se ha quebrado en los momentos de mayor agresión contra nuestra revolución. Se han ido al otro lado para colocarse del lado de los agresores y no sufrir ni siquiera los impactos de las esquirlas. Claro. Incluso algunos que han pasado en cargos importantes hasta en esta cadena. Sí. Denme un nombre. Bueno, mira, nos quedan 2 minutos para redondear el tema. Esta ha sido, como de costumbre, una charla entre amigos viejos o viejos amigos que hemos compartido muchas batallas. Pero no antiguos ni anticuados. No, nada. Y además, nada más moderno que un revolucionario. No confundir, yo siempre digo, no confundan lo viejo con lo clásico. Y pongo un ejemplo que a mí me parece muy ilustrativo. Un par de medias se puede poner vieja, pero un par de medias con un liguero negro es un clásico. Eso nunca pasa de moda. Me refiero a la dama, porque hoy es un día. Un par de medias se puede poner vieja, pero un liguero, bella imagen cuando cae. Sí, un liguero negro es un clásico. Cuando el liguero no resiste. Claro. Ahora, las acometidas. Lo que indica que no por cristianos somos menos humanos. Bueno, dejemos el ángel azul y todos los clásicos. Un pensamiento tuyo para cerrar esta jornada que todavía está en pleno desarrollo y que va a seguir siendo objeto de los más duros análisis, ya está siendo, de la prensa facha internacional, pero de la que estamos orgullosísimos. Esa absoluta dualidad, pueblo, Fuerzas Armadas, y ninguna dicotomía en ese sentido. Bueno, ya dijiste unas palabras que son un mensaje: pueblo, Fuerzas Armadas. Fuerza Armada, como decimos ahora. Y el pueblo, en singular, en uniforme, es nuestra Fuerza Armada, no es una casta especial. Exactamente. Aquí es el pueblo en uniforme. Exactamente. Y estamos orgullosísimos de nuestra Fuerza Armada. En esta revolución que es pacífica y democrática, como decía el presidente. Pero no Chávez, desarmada. Pero no desarmada. Por eso el infortunio de Allende, que hizo una revolución pacífica y democrática hacia la justicia social, pero no se lo permitieron. Y ahora estamos investigando. Afuera. Vamos a ver esa investigación de si envenenaron a Allende. Sí. Ahora, perdón, envenenarlo no, cómo murió Allende, pero además sí, el gran poeta, hay que ver si lo envenenaron, ¿no? Esa es la última investigación que se está haciendo. ¿Qué sabes? Es muy curioso la muerte súbita prácticamente de Neruda. Sí. Porque vivo era muy peligroso, tenía el arma de la poesía. Y además ya lo estaban reclamando del exterior, iba a ser un vocero imparable. Y la poesía es un arma de destrucción masiva.
Pero quería decir como cristiano y como chavista palabras... Cerraremos con ese pensamiento tuyo. Algunas palabras, no más que un pensamiento, pero las palabras piensan, que convergen en lo que nos enseñaron como cristianos y lo que nos ha enseñado Chávez. Amor, solidaridad, paz, democracia, solidaridad, inclusión, justicia social. Que así sea. Bueno, una vez más ha sido un placer, una tertulia contigo. Muchas gracias. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Gracias a nuestro entrañable amigo y maestro Roy Chávez Matos, ex canciller, ex embajador en todas las principales embajadas del planeta Tierra, nuestra querida y contaminada nave, y ahora nuestro embajador permanente ante la Organización de Estados Americanos, hasta que tomemos algunas mejores decisiones, no sé si con la OEA o contigo. Donde quiera que se encuentre, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor director. Gracias, Walter. A nombre del equipo Dossier les habló Walter Martínez. Y este ingreso de Venezuela al Mercosur, yo lo he dicho, nos ubica a nosotros, nos ubica en nuestra exacta dimensión geográfica. Somos el pecho de Sudamérica, no somos el patio trasero de los Estados Unidos. Venezuela en cifras. Mientras en los países desarrollados de Europa la crisis parece no tener fin, Venezuela destaca en el mundo con un nuevo modelo económico. El socialismo del siglo XXI busca dignificar al pueblo venezolano y empoderar a los ciudadanos como nunca antes. Así lo demuestran los más de 2.000 consejos comunales que permiten la consolidación del poder popular. De acuerdo a los últimos datos, la economía de Venezuela creció un 5.5% en 2012. Entre 2001 y 2011, la pobreza extrema bajó del 11.36% al 6.97%. En el mismo periodo, los no pobres pasaron del 67 al 75% de la población. La Organización de Naciones Unidas ha reconocido que el modelo socialista venezolano es un ejemplo en el cumplimiento de los objetivos del milenio, como la reducción de la pobreza, el hambre y la mortalidad infantil. Venezuela en cifras. Documentales Telesur. Todos los domingos, Telesur presenta el trabajo de los mejores realizadores de Latinoamérica y el mundo. Producciones de alta factura, como resultado de una profunda investigación. Expresión de la realidad y los conflictos que impulsan la lucha de nuestros pueblos. Documentales Telesur. Todos los domingos, solo por Telesur. Iniciamos revisando la información internacional. Estos son nuestros titulares. Desde América Latina, el panorama de noticias más completo para comenzar el día. Tiempo de seguir con más noticias. Actividades que se han registrado en los últimos... Al minuto 35, el decano abrió la pizarra, el argentino Juan Carlos Ferreira. Actualidad más allá del continente. Esto es lo que podemos informarles desde la nación asiática. Las fuerzas del Ejército Nacional Sirio continúan la persecución a las bandas armadas. Al final, como siempre, es la gente sencilla la que sale perdiendo. En el Cairo, Egipto, Pablo Osoria, Telesur. Rodrigo Hernández, Telesur, Atenas. La agenda informativa del día. Tiempo de conectarnos con Lourdes Suazo, ya lista con su revisión de los periódicos y portales web, la agenda abierta. Lourdes. El repaso de la prensa internacional con diversos enfoques en distintos medios informativos. El Mundo Hoy, de lunes a viernes, solo por Telesur.
Los árboles juegan un papel importante en el medio ambiente. Nos proporcionan el oxígeno necesario para respirar y constituyen el hábitat de numerosas especies y animales. Si plantamos o conservamos los árboles, podemos contribuir con el medio ambiente. Sumemos esfuerzos para una transformación de la conciencia. Telesur, nuestro norte es el sur.